Hermanos, a los que no, Dios les bendiga a mis hermanos, los que no hayan saludado esta noche, los que no nos habíamos saludado, bienvenidos. Vamos a estar dando continuidad a nuestro tema que estamos estudiando. ¿Cuál es? Pastor Gerardo, está bonita la tienda. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y el lunes estuvimos viendo ¿cuál? ¿Cuál ¿Cómo parte? no? Yo me acuerdo hasta donde nos entró la hermana, la pastora Zuley. Pedir salvación, íbamos en esa parte. ¿Cuál? Yo les dije que habíamos terminado uno. ¿Cuál se acuerdan que fue porque el nacer de nuevo? ¿Nacer de agua? Ajá, muy bien. Vamos a empezar con el nacer de fuego en hoy. Bueno, entonces dijimos que nacer de agua más nacer de espíritu da como resultado. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, muy bien. Entonces estuvimos viendo nacer de agua. Entonces, estuvimos mirando el tema de nacer de agua. Hoy vamos a estar como ya terminamos el tema de nacer de agua y nos quedó claro, ¿cierto? Porque no hubo preguntas. Hoy vamos a estar terminando el tema del nacer de nuevo con el nacer de espíritu. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos en esta parte que es trascendental también para nosotros. ¿Listo? De este tema depende de este tema depende de nosotros saber cómo, depende Era acomodo acá un momentico esto. De nosotros poder entender bien estos temas y ser convencidos y creerlo en nuestro corazón, depende también nuestra salvación y poder llevar a otros a la vida eterna, a la salvación. ¿Listo? Entonces dice que estamos leyendo Juan 3:5, ¿cierto? Que dice que la necesidad de nacer de agua y del espíritu. Entonces vamos a estar juiciositos con nuestros micrófonos apagaditos. Cuando vayan a hacer una pregunta lo prendemos. Les dice que Jesús dijo que, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Él nos está diciendo que de cierto, se los aseguro que si no lo hacen así, no pueden entrar al reino de los cielos. Si no lo hacemos de esa manera, conforme nos lo está estableciendo, conforme nos lo está diciendo en su palabra, créalas que no hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros estuvimos mirando en el Salmo 51, ¿cierto? Estuvimos viendo el nacer de agua, lo vimos desde el Salmo 51, 1 hasta el 9, ¿sí? ¿Sí se acuerdan, mis hermanitos? Sí, señora. Y ahora nacer del Espíritu continúa desde el 51:10 hasta 17. ¿Listo? Entonces vamos a estar mirando acá. 10, 17, profe. Sí, señoras. Salmo Gracias. 51. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Salmo 51, del 10 al 17.
No, papi, no, que la vista me molesta ahorita y que esta letra es pequeñita, mi amor. O si no, yo lo leía. Salmo 51. Del 10. Crea en mí, oh Dios. ¿Sí? No lo Pastor. encontraron. Yo se lo puedo leer. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de fornicación, líbrame homicidio. de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias, mi hermanita de Yanir. Entonces, Amén. como estuvimos viendo, que nacer del Espíritu y nacer, entonces, ahí unas palabras claves con respecto al nacer del Espíritu, ¿sí? Estamos ahí, está ahí diciendo que lo primero que se hace en este salmo, ¿cierto? Estuvimos viendo primeramente en los otros versículos, estuvimos viendo que decía que lávame, límpiame. Entonces, Borrar. con esto la persona quedó limpia ahí en la mente y en el... Entonces dice que quedó limpia, pero quedó con pecado, ¿cierto? Quedó purificado y sigue dando el fruto de pecado. ¿Sí? Al estar como mirando lo que estuvimos viendo hacia atrásito en la última, en la otra clase, ¿sí? Entonces, ya él le ha pedido que sean borrados, limpiados, perdonados los pecados, pero ya aquí vemos que viene ya la segunda parte, ¿no? Ya la segunda parte del Salmo. Dice que crea en mí un corazón limpio. Notemos que aquí él reconoce el pecado. Aquí está él reconociendo su pecado. Aquí está David reconociendo su pecado porque aquí él nacer de agua y del Espíritu salió cuando David pecó contra Dios por meterse con la mujer de Urías Eteo. ¿Sí? Entonces aquí él reconoce, porque él reconoce acá que él le falló a Dios, que pecó contra Dios. ¿Sí? Entonces por eso acá él le dice, crea en mí un corazón limpio. Notemos que aquí le está reconociendo que el pecado todavía seguía en él y él había nacido de agua, ¿sí? Porque él había hecho los pasos que están atrás, ¿sí? Él ya había hecho lo que está atrás, él ya había hecho los otros verbos, pero solamente había nacido de agua y sigue haciendo la oración, sigue aquí pidiéndole al Señor, porque aquí le está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea que ese corazón de pecado todavía estaba ahí en él.
Si su corazón, cuando está hablando de corazón, ahí se está diciendo esa esencia de la persona. O sea que ese pecado todavía está ahí, o sea que no sirve. No sirve ese corazón que aún él todavía tiene. Bueno, qué pena que estaba aquí despidiendo. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces dice acá también que él está diciendo que cuando dice crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que aquí el espíritu de él, o sea, esa esencia de él todavía es pecaminosa. Por eso es que él está diciendo, él está aquí diciendo que ya, por favor, ya dame ahora ese corazón limpio. Dame un espíritu nuevo, porque ahí vemos que él está clamando por ese nacer de nuevo. Ahí él está ahí clamando ese nacer de nuevo, porque dice, no me eches delante de ti. ¿Por qué? Porque dice, no me eches delante de ti. Aquí, pongámosle bien nuestro oído sensible a este salmo, porque aquí depende muchísimas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Porque dice, no me eches delante de ti, o sea que cuando nosotros tenemos esa naturaleza de pecado, o sea, que estamos con naturaleza de pecado, nosotros somos desechados. Desechado me refiero de que la persona no podría entrar al reino de los cielos. ¿Mm? Con esa naturaleza no se puede entrar al reino de los cielos. Así no se puede. Porque dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Entonces, él aquí, él necesitamos el Espíritu Santo. Y luego dice, Espíritu noble me sustente. Luego que él pide el corazón, le está aquí, que él pide que le cambie, que le dé ese nuevo corazón. Entonces aquí dice, le está dando así está aquí pidiendo, entonces dice, si tú me das un corazón limpio, si tú renuevas un espíritu recto dentro de mí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Ahí sí la persona ha nacido de nuevo. O sea, puede llevar a otra persona a nacer de nuevo. ¿Sí? Ahorita vamos a estar mirando aquí unas figuritas que hicimos. Dice acá que si una persona, si la persona no ha nacido de nuevo, no podrá llevar a otra persona a nacer de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, difícilmente podrá llevar a otra persona a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque primeramente se empieza por casa, ¿sí? Primeramente se empieza por mí, ¿sí? Entonces, cuando él le dice ahí también, líbrame de homicidios, Dios mío, Dios de mi salvación. Entonces empieza aquí a decirle que lo libre de allí de homicidio. O sea, también dice, tú no quieres sacrificios, tú no quieres holocausto, porque reconocemos esos sacrificios que en el Antiguo Testamento no podrían, pues, remitir los pecados, ¿sí? Lo que hacían era, ¿qué? Cubrirlos, ¿sí? Entonces vemos que él no quiere sacrificios, él quiere un corazón humilde, un corazón que se humille, un corazón que le dé el primer lugar a él. Es porque es la única manera que le podemos agradar a Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, lo que hacemos no le agrada a Dios. Ninguna de las cosas que nosotros hacemos le agradan a Él. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está llamando a una santidad,
antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo. Él está diciendo, mire, sean santos, porque la voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos santos, que seamos salvos, que seamos, que hagamos el bien y que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso, pero con ese pecado no estamos tan completos, porque tenemos el pecado por dentro, ¿sí? Entonces, aunque si pedimos, si nosotros, digamos, pedimos por la oración, nosotros por la oración, por el ayuno, porque leemos la palabra, dejamos de manifestar lo que está por dentro, como estábamos hablando aquel día, ¿sí? Entonces, es decir que cuando la persona cuando, por ejemplo, un ejemplo, pongámoslo así, en la vida pues, de una persona cuando se enferma, digámoslo así, una persona cuando se enferma, ¿qué es lo que manifiesta? Cuando una persona le da mucha fiebre, esa fiebre muy alta, esa fiebre que está mostrando cuando la persona le da esa fiebre. Infección. Que la persona tiene una infección, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. pero la enfermedad sigue, o sea, por eso también, digamos, si uno le quita la fiebre, pero no sabe realmente de dónde está la raíz de esa fiebre. ¿Mm? Sí, Ahí sigue. también, Sí, señora. de pronto en algún momento vuelve a dar, ¿no? Así Ujú. mismo, así es, ¿por qué? Porque la enfermedad, haga de cuenta que la enfermedad hay que atacarla de raíz, la fiebre hay que atacarla, esa infección hay que atacarla de raíz. Así son con los pecados, así es con el pecado. El pecado y los pecados son la evidencia. En los pecados que salen del pecado, esos frutos que damos, esos frutos que se da cuando hay naturaleza de pecado, son la evidencia, es la evidencia de que tiene naturaleza de pecado. Pero cuando ya la persona nace de agua, ¿sí? Cuando la persona nace de agua, puede pensar que es salvo, como Cornelio, como Nicodemo. ¿Mm? Es como poder decir una persona que cuando uno mira a las personas que dice, pero esa persona es querida, es amable, es toda linda porque bueno, tiene muchas cualidades. Conoce uno piensa, pero si no conoce a Jesús, está perdida. En cualquier momento puede dar el fruto de pecado, dar esos frutos que están en el pecado. Entonces, cuando dijo Jesús ahí en Juan 3:6, que dice que lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Entonces necesitamos nosotros nacer del espíritu, porque todas las personas nacimos con naturaleza de pecado, ¿sí? Entonces, al nacer del espíritu, ya es un milagro de Dios, porque cuando vimos el nacer de agua, vimos aquí que intervenían en nosotros el nacer del espíritu. Ya es un milagro, el nacer del espíritu es un milagro. Al nacer de agua, nosotros intervenimos también, ¿sí? Al nacer del espíritu, es un milagro que solo Dios puede hacer por la obra redentora y salvadora de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando miramos acá, que en Ezequiel 36:26, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿sí? Entonces, entonces es una promesa que Dios tiene para la humanidad. No, notemos que eso es una promesa que Dios
tiene para la humanidad. Si nosotros le prestamos atención a la porción de esta escritura, tiene que ver con lo que el rey David está pidiendo. Dice, lávame, limpia, borra. ¿Sí? Tenía que verlo con lo que él estaba clamando, porque la naturaleza no era agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí al nosotros mirar esta parte, entonces aquí él ya había leído eso, ¿sí? Seguramente él ya conocía esta porción, ¿sí? Estamos leyendo nosotros esta promesa que Dios tenía para la humanidad. Entonces aquí está diciendo, os daré corazón nuevo. Dios ya de antemano en el Antiguo Testamento, Dios ya había dado la promesa. Dice, mire, yo os daré corazón nuevo. Yo les quitaré ese corazón, les daré corazón nuevo y pondré mi espíritu sobre vosotros. ¿Por qué? Aquí dentro del Espíritu Santo, aquí en el corazón nuevo, puede morar el Espíritu Santo porque nada, cuando ya no está la naturaleza de pecado, ¿por qué? Porque nada tiene que ver, no tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces el Espíritu Santo está dentro de la persona y dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y se pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ahora, si cuando ya les quite ese espíritu, ya cuando ya les quite ese corazón, ¿sí? Dice el Señor, cuando yo les dé esa naturaleza, ya le quite esa naturaleza de pecado, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Entonces, podremos poner por obra su palabra. Si en nosotros ese milagro no se da, en nosotros siempre estaremos delante de Dios pecadores, ¿sí? Por eso aquí está diciendo, ¿sí? Ya ustedes, ya no está en nosotros ese estorbo, ya pueden cumplir mis mandamientos, ustedes ya van a poder vivir la palabra, ¿sí? Con ese estorbo es muy difícil vivir la palabra de Dios. Y dice, entonces habitaré en la tierra que di a vuestros padres. Ya aquí está hablando del reino de los cielos. Porque nosotros aquí con esa naturaleza pertenecemos al reino animal. Recordemos cuando hablamos en el otro tema, ¿sí? En esa condición. Pero ya cuando la persona nace de nuevo, entonces pasa al reino de Dios. Pero cuando la persona es un hijo de Dios, ¿sí? Entonces esa es la promesa que Dios tiene para la humanidad. Si nosotros notamos, ahí en Ezequiel 36:25 también dice que esparciré. Dice, esparciré sobre vosotros, agua limpia y seréis limpiados. Este es 26, 25. Bueno, cuando ustedes lo lean, el 25 dice eso, ¿listo? Y dice, aquí nos está diciendo también que nos lava, nos limpia, nos congoja, ¿sí? Perdón, nos lava, nos limpia con agua, ¿sí? Con agua limpia. Está refiriendo a la sangre de Jesús, a la muerte de Jesús. Así nos da un nuevo corazón. Y lo primero que hace para nacer de nuevo, lo primero que hace la persona, Dios quita el corazón de piedra, o sea que la persona allí en el nacer de agua,
se estaba preparando, estaba haciendo como por decir esos exámenes cuando una persona va al médico y el médico le dice que tiene que hacerse una clase, diferente clase de exámenes, entonces la persona empieza un tiempo de exámenes, hágase el uno, hágase el otro, hasta que la persona queda apta y le dan allí el permiso y dice, ya está lista para la cirugía, ¿sí? Así nosotros al nacer de agua, nosotros nos preparamos en esos exámenes. Un ejemplo, ¿sí? Hacemos todo lo que el Señor nos está mandando ahí a hacer. Después ya pasamos a esa cirugía, así como estamos viendo aquí en la imagen. Pasamos para que el Señor sea el que nos haga nos haga ese trasplante de corazón, ¿sí? Entonces, Él va, Dios quita, ahí el corazón que nos sirve, coloca el nuevo corazón, porque el corazón de piedra, con el corazón de piedra con que nacimos no amamos, ¿sí? No amamos con ese corazón duro, porque ese corazón duro, ese corazón de piedra no siente. Por eso es que hay tanta maldad, porque el corazón es de piedra, el corazón se endurece. Por eso es que la solución para la humanidad es que conozcamos a Jesús. No hay otra manera, ¿sí? Él quita el corazón de piedra, le da un nuevo corazón. Allá en Juan 14, 17 también encontramos donde dice, buscamos acá Juan 14, 17. Dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, como ahora ya tiene el Espíritu nuevo, así el Señor coloca, ahí ya tiene el corazón nuevo, ahí ahora sí el Señor coloca el Espíritu a morar dentro de él, ¿sí? Por eso Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque en él. Entonces Dios, al nacido de nuevo, coloca el corazón dentro de la persona, ¿sí? Ahí es cuando nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Cuando la persona ha nacido de nuevo, antes la persona no podía ser templo del Espíritu Santo. Cuando ya el Señor coloca el corazón, el Espíritu dentro de la persona, ya somos templo del Espíritu Santo. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no podía morar dentro de un corazón de pecado, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo para que Dios coloque el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, ¿sí? Por eso Jesús dijo que el Espíritu de verdad, ¿por qué? Porque no lo puede recibir, porque no le conoce. Pero nosotros ya hemos oído hablar del Espíritu Santo, ya hemos pasado a ser templo del Espíritu Santo. Por eso es que nuestro cuerpo pasa a ser la casa del Espíritu Santo, ¿sí? Luego que Dios ha puesto a morar el Espíritu Santo dentro de la persona, ya la persona puede recibir, es decir, que ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de ese nuevo corazón. Dice que Jesús viene a ser morada el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Por eso es que allí en Apocalipsis 3:20 dice que entraré a él y cenaré con él, ¿sí? Cuando nos invita allí, nos viene a ser morada dentro de nosotros. También el Padre viene a ser morada dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando la persona va al médico a esa preparación, ¿sí? A esa preparación que le corresponde a la persona, ¿sí? Ya llegó el día de la cirugía.
ella toma la decisión de ir y va a la cirugía, porque la persona también tiene que tomar la decisión si se la hace o no. Porque puede que la persona diga que no quiere. Entonces llega el día, se hizo la preparación antes de la cirugía, ¿sí? Que la preparación que nos corresponde a nosotros, que le corresponde a la persona, y en este caso en nosotros fue el nacer de agua. Entonces ya la persona queda lista, toma la decisión de ir a la cirugía, va a la cirugía, se pone en las manos de los médicos y los médicos son los que van a hacer ese trabajo. O sea que la preparación de nosotros es el nacer de agua. En este caso, ya la persona está lista para la cirugía. Ya se pone en manos del Señor, ¿sí? Ya llevándolo al tema que nosotros estamos estudiando, ¿sí? La persona, poniendo un ejemplo, pues aquí terrenal, que es hacer los exámenes, hace todos los exámenes, le salen bien, entonces la persona va a la cirugía y se pone en manos de los médicos. Ya en lo que necesitamos para el reino de los cielos, nacemos de agua, que es el nacer de agua, pasamos ya entonces el Señor, ya nos ponemos en las manos del Señor, que es esa cirugía que el Señor ya hace, ya está lista, ya estamos listas para el trasplante. Entonces le quita el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque ese nos sirve, ¿sí? Ese corazón nos sirve. El corazón con que nacimos no nos sirve. Entonces coloca, nos sirve, ¿sí? El corazón siguió, porque al nacer de agua, recordemos que el corazón que siguió sucio. Ya en el nacer del Espíritu, como es un trasplante, el Señor quita ese corazón y lo desecha, porque no sirve, está viciado al pecado. Ya teniendo un nuevo corazón, coloca al Espíritu a morar dentro de él, ¿sí? Aquí pone el Espíritu a morar dentro de él. Y teniendo ya ese Espíritu Santo dentro de él, este hombre ya es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Después de que ya es templo del Espíritu Santo, viene el Señor Jesús a hacer morada en su corazón. Por eso es que dice, aquí estoy yo a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. O sea que el Señor Jesucristo entra a hacer morada, entonces también esta persona tiene, morando el Espíritu Santo, tiene al Señor Jesús morando dentro de su corazón y tiene al Padre en él. Dice también que Dios nos capacita ahí para poner por obra su palabra. ¿Sí? Y también dice que ya tiene, entonces como ya tiene al Padre, al Hijo, escribe la palabra en la mente, en el corazón, o sea que él coloca la palabra en la mente, escribe la palabra en la mente, en el corazón, pero también está diciendo que Dios va a capacitar porque lo que hay en nuestro corazón, lo mismo nosotros damos. Si nosotros, lo que hay en nuestro corazón, de eso es lo que nosotros vamos a dar. Deme un segundito que se me va a descargar este. Acá. Listo. Entonces, si la persona, digamos, lo que tiene en su corazón, eso es lo que la persona va a dar. ¿Sí? Vamos a buscar acá Hebreos 10:16. ¿Qué nos dice acá Hebreos 10:16? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que Él es el que, después de aquellos días, es cuando la persona ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces vemos ahí que
ya, dice que ya de lo que, si una persona de lo que tiene en su corazón, de eso es lo que va a hablar, ¿sí? Si la persona tiene en su corazón dinero, de dinero va a hablar. Si tiene la familia, de la familia va a hablar. Si tiene a Jesús, de Jesús va a hablar, ¿sí? De lo que tiene en el corazón va a hablar, de lo que hable, de lo que hable van a ser sus hechos, de lo que la persona hable van a ser sus hechos, porque también dice que si la persona tiene raíz de amargura también se va a expresar conforme la persona habla. Entonces aquí nos prepara para que pongamos por obra su palabra, o sea, porque para que la tengamos con gozo, para que seamos esos, para que nosotros aborrezcamos el pecado, para que demos buen fruto. Luego dice que Dios nos hace herederos de su reino, ¿sí? Dios nos hace herederos de su reino, ¿sí? También dice que ese heredero sea una ciudad donde la persona ya hace parte de esa ciudad, ¿sí? Ya es una persona que está de paso, que ya es peregrino, ahora ya somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Nos hace ciudadanos. Entonces nosotros aquí ya no, al nosotros ser ciudadanos del reino de los cielos, nosotros aquí ya no exigimos nada, ya cedemos nuestros derechos. Cedemos los derechos nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya somos extranjeros aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía no es de acá, ¿es de dónde? Del reino de los cielos. Entonces nosotros por eso nosotros ya no exigimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no está en nosotros eso. Dice aquí en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que si somos miembros de la familia de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde están nosotros? Nosotros entonces aquí estamos de paso, ¿sí? Dice que también, y aparte de eso, Dios nos hace herederos. Herederos, resulta que Cristo, miremos aquí en Romanos 8:17, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que resulta que Cristo era el heredero, pero ya cuando nosotros nacimos de nuevo, ya somos hijos de Dios, ya somos hermanos de Jesús. Ahora somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea que ya heredamos con Él, ya heredamos con Jesús nuestro hermano. Si vemos todos los beneficios que va teniendo un hijo de Dios, muy maravilloso esta parte. O sea que aparte de eso, Dios nos hace sus hijos. Entonces ya tenemos un acta nacida de Dios, nuestro Padre, que nuestro Padre ya es Dios, ¿sí? Ya somos hijos de Dios. Ya la persona dejó de ser hija del enemigo. Aquí ya sabe que no está huérfano. Nosotros ya sabemos que no estamos huérfanos, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que tenemos un padre y un padre responsable, porque Él es responsable con todos nosotros, ¿cierto? Todo nos provee por igual. O sea, a todas las familias Él le provee. Luego dice que Dios nos va a guardar y nos va a guardar sin caída, sin mancha. Aquí ya el Hijo de Dios comprende que solo cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, comprendemos que solo no nos podemos guardar. Que Dios es todopoderoso para guardarnos sin caída y sin mancha.
En Judas 1:24 encontramos donde él nos dice que es poderoso para guardarnos. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sí? Entonces ya es muy maravilloso que no se levante, que uno se levante y le puede pedir al Padre. Es maravilloso nosotros podernos levantar o podernos acostar y poderle pedir y que nos guarde de todo mal y que nos guíe a tomar decisiones, ¿sí? Esto es aquí en la tierra, ¿sí? Como estamos aquí en la tierra, necesitamos ser guardados, porque uno no se puede guardar solo, ¿sí? Porque en cualquier momento uno puede tomar una mala decisión que me llevó a una caída. Pero aquí Dios dice que se compromete a guardarnos. Pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita que nosotros hagamos? Que tomemos esa decisión. Esa decisión que debemos tomar nosotros es que querramos nosotros que Dios nos guarde, que Él nos guarde, ¿sí? Porque la persona le puede en cualquier momento, ¿sí? Entonces, es tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, es necesario que dependamos de Dios. ¿En qué nosotros dependemos de Dios? ¿Qué creen ustedes que nosotros dependemos de Dios? Para depender de Dios, automáticamente tenemos que entender que no somos independientes. No podemos hacer lo que a nosotros nos parece, sino que todas las decisiones debemos de tomarle en cuenta al Señor para que Él nos apruebe si es su voluntad o no es su voluntad. No Sí, somos señor. ya independientes, sino dependientes de Dios. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo Cuando, podemos depender de cuando ya nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo está en mí, cuando su palabra está en mí, ¿sí? Cuando a través de la oración dependo de Él. Ah, muy bien, dijo una palabra clave. A través de la oración. ¿Ves? O sea que yo debo depender de Dios En es todas las áreas. a través de la oración, ¿cierto? Y es ¿Quién de nos que siempre ¿sí? libres de pecado. Jesús fue el que nos dio el ejemplo que debe hacerse en oración. Porque vemos a Jesús que siempre le estaba pidiendo al Padre, ¿cierto? Nunca hacía nada sin que él fuera y se lo presentara al Padre si estaba de acuerdo, si no. Él nunca se salió de la palabra de Dios, nunca se salió de allí del Antiguo Testamento. Él todo lo que hizo, lo hizo dependiendo del Padre a través de la oración. ¿Sí? Recordemos que Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Y en Marco vuelve y nos dice, o sea que está diciendo, pídale a Dios, pídale al Padre, porque ustedes, solitos no se pueden guardar, ustedes solitos no se pueden guardar. Y más con esa experiencia que tenía Jesús, ¿sí? También dice que Dios, si nosotros le pedimos a Él, eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros dependamos de Él, pero en la oración, pidiéndole, Padre, por favor, guárdame de caer en tentación, guárdame del mal, guárdame como estaba pidiendo allí David, guárdame de homicidios, guárdame de tantas cosas que uno puede en el día, ¿cierto? Llegar a tomar esa mala decisión. O sea, guárdame de tomar malas decisiones, guárdame de la persona incorrecta, guárdame de ir a hablar lo que no debo hablar,
Guárdame de ir a decirle lo que no debo decir. Guárdame de malas negociaciones. Guárdame de tantas cosas que se mueven en el mundo de malas. Guárdame de cosas ocultas. Guárdame de los peligros. Guárdame, guárdame. Y en todo momento hay muchas partes donde allí Jesús nos está enseñando que nosotros debemos pedirle a Dios que nos guarde porque solito no nos podemos guardar, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que él dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Entonces, como ya vino Jesús a hacer morada en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ahí se cumple esa promesa. También dice que Dios se hace cargo de todo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y cuando ya pasamos a nacer de nuevo, ya tenemos un Padre responsable. Porque si ya Él es nuestro Padre, cuando uno al hijo le dice hoy, uno no le dice al hijo, hoy le voy a dar desayuno, pero no le voy a dar almuerzo, ¿cierto? O le voy a dar vestido, pero no le voy a dar calzado. Le doy un vestido, pero no le doy los zapatos. En el momento si no puedo, bueno, le doy esto y más otro día le doy esto, pero no le dice, no, yo solo le doy esto porque no le puedo dar todo eso. O uno no le dice, sí, siempre, nosotros que tenemos hijos, uno quiere darle a ellos lo mejor, ¿sí? Los que tenemos hijos. O a veces, sí, uno siempre quiere darle a los hijos lo mejor. ¿Sí? En este caso, aquí se está siendo, ya está siendo nuestro Padre. Aquí al encontrar acá, vamos aquí en Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y lo dice en pregunta, ¿no? Está diciendo, si él entregó a su Hijo, que era lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar a nosotros las añadiduras? Entonces, si entregó lo más preciado por todos nosotros, ¿sí? Ahí Mateo 6:25 también nos dice, nos confirma, entonces aquí, en esta explicación hemos visto lo que es nacer de nuevo. Aquí todo el proceso que una persona tiene para nacer de nuevo, hasta ahí la persona ha nacido de nuevo. ¿Sí? Porque recordemos que cuando la persona ya nació de nuevo, ¿ya qué hay? Dice que ya hay un muerto. ¿Sí? Ya, cuando la persona nace de nuevo, ya hay un muerto. Ya ese hombre viejo murió. O sea que hubo un muerto. O sea, esa naturaleza pecaminosa murió. Esa naturaleza pecaminosa murió. Ahora hay que enterrarla. Hay que enterrar esa naturaleza. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando ya la persona nace de nuevo, ¿sí? Cuando la persona nace de nuevo, por medio del símbolo, por medio allí del bautismo, ahora sí la persona, ya habiendo nacido de nuevo, va y se bautiza. El pastor o allí la bautiza. Lo que hace, va y la sumerge en el agua y es símbolo de morir. Entierra ese viejo hombre, porque ya nació de nuevo. Y al salir de las aguas,
está simbolizando allí públicamente que es un nuevo hombre. ¿Sí? Ya simboliza públicamente que ya la persona es un nuevo hombre. ¿Mm? Que ya ha muerto al mundo, ha muerto al pecado y que ahora está ¿para qué? Para agradar a Dios, al Padre, a Dios Padre, ¿sí? Al salir de las aguas, es el símbolo de resucitar de una vida, es el símbolo de resucitar a una vida nueva con Cristo Jesús. No importa la edad, ¿sí? Lo que importa es que la persona haya conocido al Señor Jesús, haya creído, lo haya recibido, ¿sí? Mira todo lo maravilloso y el procedimiento para una persona nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, porque si una persona en la condición con corazón de piedra, naturaleza de pecado, da fruto, llega la persona a la iglesia, participa en algunos servicios, como son los de ayuno, las oraciones o lo que allí se establece, ¿cierto? Y si la persona va y se bautiza así, ¿cómo creen ustedes que sale? Sale un pecador mojado, ¿sí? Porque dice que vas a enterrar su naturaleza, va a enterrar la naturaleza de pecado, pero si la persona lo hace allí, ¿qué va a enterrar? Si su naturaleza está viva, si no ha muerto ese viejo hombre, por eso es que dice aquí, cuando vemos allí que dice en Marcos 16, dice acá, vamos a leer acá que dice que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Aquí se cumple esa instrucción que dio el Señor Jesucristo, que les dijo que ir y predicar, ¿sí? Alguien le tocó enseñarle para que la persona pudiera oír, ¿sí? Dice, vayan y prediquen para que puedan oír, para que al oír él sea convencido de pecado, de juicio y de justicia. Y entonces es movido por el Espíritu Santo a la decisión de arrepentirse, de convertirse, de perdonar, mientras que la persona se está arrepintiendo, se está convirtiendo y está perdonando. Dios, por la obra redentora de Jesús, está borrando el pecado del libro de las obras, ¿sí? Que fue lo que ya vimos. Y está lavando el pecado, está limpiando el pecado para que él quede purificado y sean olvidados los pecados de parte de Dios, ¿no? Luego ahí nació de agua y quedó listo para nacer del Espíritu. Entonces Dios le quita el corazón, le coloca un corazón nuevo, le coloca al Espíritu Santo a morar dentro, le hace templo del Espíritu Santo. Ya Jesús viene a hacer morada en el Padre, con el Padre, viene a hacer morada con el Hijo, ¿sí? Luego escribe su palabra en la mente, en el corazón, le da una nueva ciudad, una nueva ciudadanía con todos los santos, lo hace heredero, coheredero con todos los santos, lo hace hijo de Dios y lo guarda sin caída y sin mancha. Y aparte de eso, le da todo lo que él necesita. Entonces la pregunta mía es, ¿no? Si una persona en esta condición si una persona con esta condición, con todo esto que ya hemos con esta condición la persona, ¿será que puede pecar? ¿Qué dicen ustedes?
¿Será que peca la persona con todo esto con todos estos beneficios? No, no, profe, no creo. No, ¿cierto? Porque dice que si la persona ya, Dios lo hizo así, coheredero, lo hizo ciudadano, hizo el Espíritu Santo morar dentro de ella, ¿sí? Y si la persona, ¿de dónde le va a salir pecado? Si ya le quitó la fábrica de pecado, ya es verdaderamente libre, ya no es esclavo del pecado, imagínense. Ya puede tomar decisiones todo el tiempo, pero la persona debe contar con Dios para ser guardada. ¿Mm? Entonces aquí hemos visto en detalle todo lo que incide para nacer de nuevo. Entonces aquí la persona ya ha nacido de nuevo, ya es hija de Dios, ya tiene unos beneficios, ¿sí? Esa persona ya tiene unos beneficios, ¿sí? Que son trascendentales, eso los vamos a ver más adelante, ¿sí? También dice que en todo esto que nosotros estamos viendo, en este puede ser curso o seminario o tema, se llama el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿en qué consiste? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces, hasta ahí, hasta acá nosotros hemos visto como tal paso a paso lo que es esta explicación aquí. Entonces, vamos a hacer acá otra explicación acá. Dice, cuando nosotros nos pregunten qué es nacer de nuevo, ¿en qué consiste? Profe, Entonces, ¿qué vamos a preguntar? profe, yo Sí, pues, quiero, cuando usted está hablando que uno muere, que cuando uno nace de nuevo, corroborando lo que dice en Romanos capítulo 6, el verso 24 y Romanos 6, 11, que tiene que ver con el bautismo de Romanos, y también cuando dice si una persona peca o no peca, entonces Primera de Juan 3, 9. Primera de Juan 3, 9 dice de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en Romanos 6, 11 dice: así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Romanos 6, 4 está hablando del bautismo, que somos muertos con Cristo en el bautismo y resucitamos en vida nueva. Sería muy interesante tener en cuenta estos versículos que nos ayudan a corroborar y reforzar lo que tiene que ver con las dos partes que usted nos ha enseñado. Sí, señor, y la idea es esa, pastor, muchísimas gracias, que los versículos que damos acá, igual hay muchos más, ¿no? Nosotros cuando ya seguimos repasando, seguimos leyendo, vamos a encontrar muchos más. Y la idea es, pues sí, ir corroborando, ir teniendo más testigos, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué es nacer de nuevo, entonces, ¿qué decimos nosotros? Es un trasplante de corazón. Trasplante de corazón. Tienes el micrófono. Dice que es un trasplante de corazón, ¿sí? Un trasplante de corazón y de espíritu, ¿sí? Lo que Dios hace, en esto consiste el nacer de nuevo. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros nos dices, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Entonces nosotros respondemos, no, pues es un trasplante de corazón, consiste en un trasplante de corazón y de espíritu. Lo que Dios hace es eso, ¿sí? Ese corazón que heredamos de Adán no nos servía, ¿sí? Solo con ser limpiado no nos sirve, ¿sí?
Entonces, es que nos quita ese corazón y nos dé un nuevo corazón. Tiene que ser uno nuevo. Recordemos que no es el corazón que bombea sangre como tal, no es ese órgano, sino que estamos hablando de la esencia del hombre, que la Biblia lo llama el corazón. Porque la persona al nacer de nuevo tiene que tener ese trasplante de corazón. Recordemos que esa persona que Dios tenía, recordemos que la promesa que Dios tenía desde la antigüedad, ¿cuál era? Os daré un corazón nuevo, ¿sí? En Ezequiel 36, 26. O sea que nos va a colocar un nuevo corazón, ¿sí? Nos coloca ese nuevo corazón, un corazón que sí ame, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Ahí nosotros vemos que está resumiendo. Aquí estamos resumiendo de lo que hemos visto también. El dice que esta era la promesa que Dios tenía para nosotros. Ahí en Colosenses 2:11 también dice que ya somos, vamos a mirarlo aquí paso a paso, ya somos circuncidados. ¿Qué es? Es quitar el prepucio. ¿Qué es ser? Aquí encontramos que se puede decir trasplante de corazón o crucificar el viejo hombre o circuncisión, la circuncisión, ¿sí? Entonces, dice que al circuncidar el corazón por medio de la obra del Señor Jesús, aquí somos participantes de nosotros de la naturaleza divina, porque quita esa naturaleza de pecado y ahora coloca una naturaleza divina. Entonces, usted y yo, y todo aquel que cree y conoce a Jesús, ya tiene naturaleza divina. Porque si una persona en la condición con corazón ya tiene esa naturaleza divina, ¿sí? El que tiene de pronto la cartilla, pues vamos a ir mirando ahí paso a paso la cartilla. Y si no, pues, dice, entonces ya nosotros tenemos la naturaleza, ya no tenemos naturaleza de pecado. Ya hemos huido del pecado. Luego pone su Espíritu Santo en nosotros, que es el que vemos aquí en este muñequito. Mira. Ya pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, a morar dentro de nosotros. Ya hemos conocido a Jesús, ya hemos conocido al Padre. Ahora necesitamos conocer, pues también necesitamos conocer al Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando empezamos a leer, necesitamos conocer al Espíritu Santo para saber quién es esa persona que viene a morar en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer, a conocer a Jesús, conocemos al Espíritu Santo porque dice que el mundo no le conoce, el mundo no le conoce, ¿sí? Pero nosotros, sí, porque mora en nosotros, ¿sí? Y luego nos pone, luego nos capacita para que andemos y guardemos y pongamos por obra su palabra. Notemos que ahí son tres. ¿Qué hace? Nos capacita, ¿sí? Nos capacita para que entendamos, dice que entender, porque muchas veces leíamos la Biblia y no entendíamos. Leíamos la Biblia, no entendíamos. Si no la entendíamos, si nosotros no entendíamos al leer la palabra de Dios, ¿cómo la íbamos a guardar en nuestro corazón? Y si la guardábamos en nuestro corazón, si no la guardábamos en nuestro corazón, ¿cómo la íbamos a poner por obra? No se puede, porque si no entendemos algo, ¿cómo lo vamos a poner por obra? Cuando uno oye estas cosas y comprende estas cosas es cuando uno tiene misericordia de aquellas personas que están en la iglesia, de aquellas personas que no conocen a Jesús y que el mundo les exige santidad.
que sean como Jesús, pero no pueden. Por eso hay veces en las iglesias pasan cosas. ¿Por qué? Porque la persona, por más que quiera ser como Jesús, no puede. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, es imposible entender y guardar y poner por obra la palabra de Dios. Entonces ya cuando a la persona se le ha cambiado el corazón y se le ha dado el Espíritu Santo, entonces los capacita para entender y guardar y poner por obra su palabra. ¿Cómo? Dice en su palabra, y después de aquellos días. ¿Cuáles días? Está hablando de ahí, se está refiriendo después que nazca de nuevo. ¿Sí? Después de que ya nazca de nuevo, ahí sí la persona puede entender y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que debe uno leer y leer, porque dice que después de que nazca de nuevo puede entender y la palabra de Dios. Entonces, después de que nazca y él mismo escribe su palabra en nosotros. Uno lee y la va escribiendo ¿con quién? Con el dedo que es el Espíritu Santo. Por eso es que uno debe leer y leer y que uno, a la medida que uno va leyendo, Dios va escribiendo en nuestros corazones y nuestras mentes en la palabra, de modo que concuerde con lo que hay en el corazón y en la mente, ¿sí? Luego nos da morada en el reino de los cielos. Ya naciendo de nuevo, recuerde que nosotros, Él nos da morada en el reino de Dios, nos hace sus hijos. Juan 1:12, nos guarda de caída. O sea que mientras nosotros permitamos que Él nos guarde, nos va a guardar. ¿Cómo nosotros permitimos que Él nos guarde? ¿Cómo nosotros permitimos? Orando y pidiéndole que nos guarde. Sí, también. ¿Quién más? ¿Quién más cree? ¿Cómo le permitimos que nos guarde? Según el rey David, en muchas ocasiones pide, guárdame Jehová, guárdame en mis, líbrame de los pecados ocultos, guárdame. En muchas ocasiones se repite la palabra, es pidiéndole a Dios que nos guarde En oración. a través de la O, oración. o ya nos guarda porque somos sus hijos y uno pues a los hijos los guarda, los cuida y los protege, ¿no? Sí, mi hermanita, pero si nosotros no pedimos, no, dice que es el Señor. Que si de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos, porque si nosotros tomamos decisiones que no le agradan a Él, ahí Él no nos puede guardar, porque recordemos que lo que hagamos mal, ¿qué pasa? Trae unas consecuencias. ¿Sí? El salmista, por eso el salmista David en el Salmo 91, que es muy ejemplar, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando está, y otra parte en Isaías 32:2 también dice que Él es nuestro escondedero, es nuestra roca, es el que nos guarda como refugio contra el turbión, y es la protección de Dios que nos guarda en la medida en que nosotros dependamos de Él cada mañana, cada instante, pidiendo su protección. Y el Salmo 27 pues también lo dice, ¿cierto? Y hay muchos versículos de la protección de Dios. Si nosotros de acuerdo a las malas decisiones que tomemos, por ejemplo, Dios nos libra, ¿cierto? De tomar malas decisiones, pero si la persona toma la decisión, porque recordemos que todo es decisión, si la persona toma decisión de irse por otro lado, de hacer algo que no le agrada a Dios o de escoger la persona que quizás, digamos, pongamos un ejemplo, alguien que se vaya a casar, que sea solo, ¿sí? Y si él le ha dicho que esta persona no es, pero la persona toma la decisión de casarse con esa persona porque quiso, porque le agradó, porque no pudo esperar,
entonces puede que más adelante tenga una consecuencia de que vayan a vivir una vida que no tengan paz. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión. Ajá. Se puedan estar separando y que entonces coge el uno para un lado, el otro para el otro lado y después resulta que quieren ya conseguir otra persona y entonces ahí se empieza a pecar, ¿sí? Entonces, Oye, por eso dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿sí? Y que el cristiano debe andar en la voluntad de Dios, no en la voluntad propia, no siempre en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y por eso es que dice que la voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos salvos, que hagamos el bien y que seamos agradecidos. Y esas 4 cosas son, ¿sí? Tengámoslas bien presente. También dice que Él nos provee lo que necesitamos. Dios ha prometido que todas las añadiduras nos las da. Por eso es que no debemos afanarnos, sino orar, porque ya Jesús ganó para nosotros y Él ya prometió que lo iba a dar. Entonces también se refiere al viejo hombre y hace referencia a la naturaleza de pecado, ¿sí? Entonces, esa naturaleza de pecado, Cristo la crucificó para que ese cuerpo de pecado sea destruido por medio de la obra redentora de Jesús. Él venció a la muerte, venció al pecado. Por eso es que cuando nosotros conocemos a Jesús, por eso es que ese hombre es que ese hombre es crucificado. Por ejemplo, en Jesús, por decir cuando se dice ese viejo hombre es crucificado, se está refiriendo a esa naturaleza de pecado, ¿sí? En Jesús, ese viejo hombre, el cuerpo de pecado es destruido, ¿sí? Por medio de Jesús. O sea que esa naturaleza que está dentro de nosotros y el tiempo, ¿sí? Que todo el tiempo vive produciendo pecado, ese viejo hombre destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que por estas palabras podemos nosotros decir que sí podemos vivir sin pecar, ¿sí? Hay algunos beneficios que son que la naturaleza de pecado es destruida, ¿sí? Que la naturaleza de pecado es destruida, es destruida, por eso la solución a la humanidad, por eso la solución a toda la humanidad se llama Jesús. La solución a la familia se llama Jesús. La solución al matrimonio se llama Jesús. La solución a los hijos se llama Jesús. No hay otra solución para nuestras vidas. Somos libres, por eso es que dice también hay que somos libres de la naturaleza. Dice, somos libres de pecado. Es que me perdió el versículo, pero bueno. Somos libres de pecado, así que ya no podemos, ya nosotros no podemos, ya no tomamos decisiones, porque cuando una persona, ya no tomamos decisiones solos, porque cuando una persona es esclava, no puede tomar decisiones por ella, siempre está esclava a tomar decisiones por los demás, ¿sí? Si está esclava a los demás a tomar esas decisiones. Entonces, estamos muertos nosotros, dice que estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Recordemos que muertos es separados de Dios. Si ya nosotros fuimos separados del pecado, ¿cómo podríamos pecar otra vez? Ya no podríamos pecar si ya hemos muerto al pecado. Somos libres de esa concupiscencia. Es decir, esos deseos carnales que está a flor de piel ahorita en el mundo, ¿cierto? Los niños pequeñitos ya están queriendo
experimentar. A veces escuchan cosas que hay niños pequeñitos que les dejan los celulares, les dejan ver cosas en la red, ya se les abre los ojitos a muy temprana edad. Y quizá las personas, los padres, para verlos entretenidos, les pasan un celular. Pero ¿sí? Hay algunos jóvenes que ya no se quieren guardar para el matrimonio en esa pureza. Eso ha estado desde que el hombre pecó, pero hoy en día se ve más, ¿sí? Ya el hombre tiene laxivia, ya mira a una mujer y ya la quiere desnudar, ¿sí? Ya la mujer ya andas casi desnuda, alborotando también esa laxivia que tiene el hombre, ¿sí? Que tiene el hombre por dentro, o sea, ese pecado que ya tiene el hombre por dentro, ya se violan, se fornican, se adultera. Hay Ya no muchos, ya no hay necesidad de desnudarlas, ellas mismas se desnudan solas. ya no hay ese pudor, ¿cierto? Otras dicen también que, así sucesivamente, hay muchas cosas que tienen que ver con el pecado. De todas esas cosas hemos nosotros sido librados, ¿sí? Eso también teníamos nosotros, ¿sí? Romanos Entonces, 8:10 también nos habla de eso. sí, señor. Así cuando hablamos estuvimos hablando del tema del pecado, vimos todo lo que sale del hombre, ¿cierto? Todo lo que Ujú. sale, todo lo que sale de esa naturaleza de pecado. Y de esa naturaleza de pecado no hay nada bueno. Ya hoy en día se está dando más, se está dejando más salir lo que estaba allí guardado, ya se sale sin pensar si lo miran, si no lo miran, ¿sí? Sí, no es que ya no hay ese pudor, ya no hay ese respeto, ni siquiera los hijos con los padres, ya, ya usan la tecnología, no la usan en algunas, digamos, se puede usar para cosas que no son, porque ahí sí, la tecnología es buena sabiéndola usar, ¿sí? Entonces, no viene, no sé, entonces, con esa naturaleza eso es lo que se hace, ¿sí? También dice que no viene pues el pecado, dice entonces en vuestros cuerpos. Entonces si el pecado ya no está en nosotros, ya no se va a pecar. Entonces ya el joven, la joven se pueden guardar virgen hasta el matrimonio, ya el hombre que es soltero se puede guardar hasta que Dios le traiga la esposita, y la mujer que es soltera se puede esperar que Dios le traiga el esposito, pues sí pedirle, ¿no? ¿Cómo quiere ese hombre o cómo quiere esa mujer? Porque no se puede quedar esperando si no le pide a Dios. Yo quiero que me traigas, si la persona está conociendo a Jesús, que me dé un hijo de Dios, que sea que te ame a ti, que te tenga a ti en primer lugar, ¿sí? Que sea de ojos verdes. Se lo describe primeramente pues el corazón, ¿no? Que tenga ese corazón nuevo, ¿sí? La persona quiere agradar a Dios y no le pide conforme, también sean un obrero aprobado para que los dos puedan hacer el trabajo para el Señor. Ahí sí también la viuda se guarda, esa mujer que es cabeza de hogar, ya esa mujer tiene dominio propio de La su mujer cuerpo. virtuosa. Ya esa mujer cabeza de hogar ya tiene dominio de su cuerpo, ya es libre de esos deseos desordenados, de esos placeres carnales, ¿cierto? Ya como el pecado ya está sepultado, ya lo sepultamos por el bautismo. Así como una persona muere, que va y se sepulta debajo de la tierra, el bautismo es indicando que esa persona ya nació de nuevo, que ya conoció a Jesús, que ya ha muerto al pecado, que ya no tiene que quitarse, ya se quitó ese muerto de encima, ¿sí? Luego tenemos una vida nueva. Es decir, que cuando nos bautizamos tenemos una vida nueva. Al salir allí del agua, al salir ya ese viejo hombre fue sepultado y nada tiene que ver ya con nosotros, ¿cierto? Somos muertos con Cristo, o sea que con Cristo hemos muerto y con Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Resucitamos a su semejanza, cual que ahora agradamos a Dios,
que ahora aborrecemos el pecado, que ya no hay avaricia, que ya se debe sujetar a su Padre, que ya es obediente, así como lo era Jesús. Así podemos nosotros hacer hasta que alcancemos. Ya empezamos nosotros a quererlo, hacer, querer nosotros la idea de ser como Jesús, ¿cierto? Y podemos así parecernos a Él para nacer. De nuevo también se puede llamar, también hay otro que se llama crucificar al viejo hombre. ¿Sí? ¿Qué es la circuncisión? Quiere decir quitar o cortar. Dios habló de la necesidad de circuncidar el corazón, o sea, de quitar ese corazón. En Deuteronomio 36, también dice ahí, es esa promesa que Dios allí, desde Deuteronomio, ya está diciendo que era necesario quitar el corazón, es decir, quitar la naturaleza de pecado. Nos dice que quita ese corazón a fin de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, porque así no podíamos nosotros con ese corazón que teníamos, no podíamos amar a Dios ni a nosotros mismos, porque si nosotros nos amáramos a nosotros mismos, no tentaríamos haciendo cosas que van en contra de nuestro cuerpo, en contra de Dios, ¿cierto? En contra de Dios en primer lugar y atentando contra la salud, contra el cuerpo, hacer cosas incorrectas, ¿cierto? Así como Dios prometió, Dios lo ordenó, dice que circuncidaos, Dios ordena, Dios dice que se circuncide el corazón. O sea que Dios ordena que se quite ese corazón. Es necesario que esa naturaleza sea quitada, porque si esa naturaleza no es quitada, está expuesto a ir al Hades, a estar en el juicio del gran trono blanco y posteriormente al infierno por los siglos de los siglos. Entonces Dios da la promesa, pero también Dios ordena que se haga así. Como es imposible, dice que es imposible para el hombre. Para el hombre es verdad. Para el hombre es imposible que se haga eso. Pero para Dios, ¿ustedes creen que es imposible? Para Dios es imposible circuncidar. Para el hombre es imposible circuncidar ese corazón. Para Dios no hay nada imposible. Pero para Dios, sí, Señor, mi hermano, para Dios nada es imposible. Por eso si una persona conoce a Dios, conoce a Jesús, por eso si una persona no conoce a Jesús, digamos acá, para Dios no es imposible quitar ese corazón, porque ese es un milagro que solo Dios hace, un milagro que solo puede hacer Dios, ¿sí? En las personas. Pero si una persona no conoce a Jesús, no establece una relación personal con Él, no lo recibe en su corazón, no podrá ser circuncidado su corazón. Solo Dios lo hace por medio de la obra de Jesús. También dice que estábamos muertos, ¿sí? Incircuncisos a la carne. Es decir, que por medio de Jesús somos reconciliados por el Padre y dejamos de estar muertos al pecado, ¿sí? Ya entonces, ya la persona de todos los pecados, nosotros somos perdonados por medio de Jesús. Con la circuncisión del corazón se quita el cuerpo pecaminoso carnal, lo que heredamos de Adán, corazón de piedra, naturaleza de pecado, ese pecado original. Solo por medio de Jesús se puede quitar. No hay otra manera, porque solo en Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna. Es decir, que por medio de Jesús, por medio de Jesús y por medio de su obra redentora y salvadora, ¿sí? Por eso, era que decíamos que la persona debe oír primero, debe creer. Debe creer, el viejo hombre muere y el cuerpo pecaminoso es quitado para ser sepultado por el bautismo. No es que
no es que el bautismo nos lleva a un nuevo nacimiento, no. El nuevo nacimiento es un milagro que solo Dios hace al quitar la naturaleza de pecado, ¿sí? De crucificar el viejo hombre o de circuncidar el corazón, ¿sí? Entonces dice que somos resucitados a una nueva vida. Ya la tenemos. ¿Por qué? Ya se sepultó ese viejo hombre, esa naturaleza de pecado. Ya somos una nueva criatura, ya es una nueva criatura, ¿sí? Por eso es que cuando la persona nace de nuevo, toma la decisión de bautizarse cuando conoció a Jesús y lo recibió, ¿sí? Entonces, cuando la persona nace de nuevo, se anula ese acta, ese expediente que había en contra de nosotros, que era ¿qué? El libro de las obras, ¿cierto? Fue por la obra, entonces se borra por medio de la sangre de Jesús, ¿sí? Por medio allí de todo lo que allí hizo Jesús, por medio de la obra redentora de Jesús y por su sangre derramada. Perdonó nuestros pecados, estábamos muertos, y si así nos dio vida juntamente con Jesús y nos perdonó en Jesús todos los pecados. Por eso es que es una obra netamente de parte de Dios, ¿sí? Porque humanamente es imposible circuncidar el corazón y es imposible que nuestros pecados sean perdonados sino mediante la obra que se remite por medio de la obra de Jesús, es que se remiten los pecados, ¿sí? Dice que Jesús se despojó, dice también acá que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió. Sé que Jesús despojó, o sea que ahí vence Jesús al que tenía el imperio de la muerte, que ese era ¿quién? Al enemigo, ¿sí? Entonces ahora también el acto de nacer de nuevo también dice que es por fe, pasa de muerte a vida, o sea que es por fe que pasamos de muerte a vida, ya somos de otra condición delante de Dios, o sea que ya somos ese linaje escogido, ya somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido, para que anunciemos esas virtudes del que nos llamó, ¿sí? Ya somos linaje de Jesús porque Dios envió a Jesús, ya somos sus hermanos, los hermanos de Jesús. Nosotros ya somos real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Ora, intercede, es ejemplo, ¿sí? Somos ese pueblo adquirido, somos comprados a un precio muy alto, ¿sí? Estos somos los que hemos creído, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa. Ahora le puedo decir, gracias Señor, porque ya somos linaje escogidos, ya es muy maravilloso, ¿cierto? Si nosotros le prestamos atención, eso es muy hermoso, porque ya no somos una podrida llaga delante de Dios. Gracias a Jesús y por medio de Él somos un pueblo especial para Él. Dice que nos debe llenar de gozo, es pasar del enemigo de Dios. Es muy maravilloso porque nosotros estamos ciegos, pero por medio de Jesús el velo es quitado. ¿Sí? Hoy nos faltan 8 minuticos. Nos faltaron aquí, pero bueno, entonces vamos a hacerlo aquí resumido. Dice que ya pasamos de ser de la potestad del enemigo, ya pasamos a ser hijos de Dios. Ya pasamos de ser esclavos a ser libres, de ser esclavos a ser hijos de Dios, de pasar de las tinieblas a ser luz. ¿Se movió algo ahí, mis hermanos? Es que escucho como por allá la voz diferente. Yo escucho perfecto. ¿Sí? Perfecto. Dice que ya pasamos de las tinieblas al reino de los cielos. Ya pasamos de ser extranjeros a ser ciudadanos, pasamos de ser tinieblas a ser luz, pasamos de ser carne a ser espíritu, pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Recordemos que éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, ahora somos sus amigos.
¿sí? Porque fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesús, ¿sí? Que Él vino y nos reconcilió por su vida. Vino a reconciliarnos porque estábamos enemigos, separados de Dios. Ya pues entonces ya pasamos de ser simiente corruptible a ser simiente incorruptible, ¿cierto? Ya dice que ya pasamos de ser vencidos a ser vencedores, ¿sí? Ya nosotros, dice ahí en Romanos 8:37 y en Juan 4:4, dice aquí en Romanos 8:37, dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También en primera Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea que ya el enemigo no nos puede tocar. Por eso es que nosotros debemos temerle. Es a Dios que tiene el poder para echar el alma al infierno, ¿sí? Dice que ya pasamos de ser amigos del mundo a ser amigos de Dios. Porque dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. O sea que si una persona es amiga del mundo porque se va a hacer lo que le agrada al mundo, entonces ya pasa a ser enemiga de Dios, porque se va en contra de Dios, ¿sí? Entonces, de modo que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, hasta ahí hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta. O muy clarito, muy rápido. No sé si me fui muy rápido. Para mí está bien. Para mí está entendible todo, pastora. Bueno, mi hermanita. Gracias a Dios. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a quitar aquí la pantalla. Vamos a dejar de compartir. Listo. Ahora sí, mi hermanita Bianca, mi hermanita Marley, mi hermanito Guillermo Élida, mi hermanita Marcela, mi hermanita Élida. ¿Les quedó claro? O sea que podemos hacer preguntas y muy puntualitas y van a responder. Sí, bien, hermana, sí. Está bien. Bueno. Entonces alcanzamos a hacer el cuestionario. Yo creo un momentito. Empezar por allí por mi hermanita Bianca. El nacer de nuevo es un cambio de vida, convertirse de condición, un cambio de religión, un trasplante de corazón, en ninguna de las anteriores. No le escuchamos, mi hermanita. Ya se colgó. No se le oye, tiene el micrófono apagado. Sí, ya, un trasplante de corazón. Muy bien. Pastor Gerardo, lo que Dios hace que una persona sea salva es quitarle el corazón de piedra, ponerle un corazón de carne, darle un espíritu nuevo, pone dentro de él al Espíritu Santo todas las anteriores. Pone de él el Espíritu Santo. Y un cambio de corazón, desde luego. Casi todas tienen que ver con lo mismo, sí, porque el cambio de corazón. O sea que Sí, todas las anteriores. correcto, sí. Bueno, listo. Mi hermanita Élida. Cuando una persona ha nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de él, es hecho hijo de Dios, Dios le guarda, Dios es su Padre, todas las anteriores. Ya voy a dormir. ¿Usted puede contestar, mi hermanita Deyanira? ¿Cómo? Su favor, me repite la pregunta, pastora. Cuando una persona ha nacido de Dios, A, tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. B, es hecho hijo de Dios. D, Dios le guarda. D, Dios es su Padre. Y todas las anteriores.
Todas las anteriores. Muy bien, hermanito Guillermo. Al nacer de nuevo es pasar de A, muerte a vida, B, la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, C, es esclavo, de esclavo a hijo, D, de las tinieblas a la luz, y E, todas las anteriores. Hermanito Guillermo, Ya colgó. ¿estás ahí? Mi hermano Guillermo seguro no está. No. Mi hermanita Marley puede responder esta. Sí, profe, ya entré por el celular porque se me bloqueó el computador, no sé qué le pasó. Bueno, mi hermanita. ¿Te la repito? Sí, porque no la escuché nada. Bueno, el nacer de nuevo es de A, pasar de muerte a vida, B, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, C, de esclavos a hijos, de las tinieblas a la luz, E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, muy bien. Mi hermanita Marcela, el nacer de nuevo es, si puede responder, si no, yo sé que sí. El nacer de nuevo es A, un trasplante de corazón, B, la circuncisión del corazón, C, la crucifixión del viejo hombre, y D, echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, mi hermanita Marcia. Mi hermanita, otra vez mi hermanita Bianca. El viejo hombre es destruido, implica que el cuerpo de pecado es destruido, B, somos libres del pecado, C, estamos muertos al pecado, D, tenemos una nueva vida, y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Pastor Gerardo, la circuncisión del corazón implica A, que se ha quitado el cuerpo pecaminoso carnal, B, que somos sepultados, C, que somos resucitados a una nueva vida, D, que se anula el acta de los decretos que había en contra nuestra, y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Mi hermanita de Yanira. Mi hermanita Elida, ¿ya estará ahí? Y mi hermanita de Yanira. El nacido de Dios, A, es hijo de Dios, B, tiene vida eterna, C, es más que vencedor, D, es verdaderamente libre, y E, todas las anteriores. Hermanita de Yanira. Todas las anteriores, pastora. Bueno, mi hermanito. Hermanito Guillermo, ¿ya llegó? Está tomando tinto. Está. Mi hermanita Marcela. El nacido de Dios, el que no ha nacido de Dios, perdón. El que no ha nacido de Dios, A, es esclavo del pecado, B, no ha sido aún salvo, C, se necesita nacer de nuevo, D, no conoce a Dios, y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Mi hermanita Marley. Dios es el autor de la circuncisión. Dios es el autor de A, la circuncisión de corazón, B, el trasplante de corazón, C, la crucifixión del viejo hombre y, ay, qué pecado, echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Entonces mi hermanita Elia, entonces nos lo escribe por ahí por el chat, porque ella dice que nos contesta, pero no lo oímos. Entonces responda por el chat, mi hermanita Elia. Nacer de nuevo es ser bautizado en agua, B, nacer de agua, C, nacer del espíritu, D, nacer de agua y del espíritu, E, ninguna de las anteriores.
Entonces, mi hermanita Elia, mientras mi hermanita Elida responde, que ya se nos dio el tiempo, vamos a preguntarle acá a mi hermanita Bianca. Nacer de nuevo es un cambio de vida. B, cambiar los hábitos. C, enterrar el viejo hombre. D, ser espíritu y ninguna de las anteriores. Micrófono. De nuevo, hermana, que no, es que me estaba haciendo ruido acá. Listo. Nacer de nuevo es A, es un cambio de vida. B, cambiar los hábitos. C, enterrar el viejo hombre. D, ser espíritu. En ninguna de las anteriores. ¿Enterrar al viejo hombre? ¿Me pregunta? Me responde. Respondo. El viejo hombre, mi hermanita. Mi hermanita Elida dice que le repitamos la pregunta. Ahí va mi hermanita Elida. Nacer de nuevo es A, ser bautizado en agua. B, nacer de agua. C, nacer del espíritu. D, nacer de agua y del espíritu. E, ninguna de las anteriores, mi hermanita Elida. Bueno, respondamos estas así muy rapidito. Falso, verdadero. Profe, discúlpame, es que puedes repetir la pregunta que hiciste anterior a esta. ¿La anterior? Sí, señora. Bueno, mi hermanita Marcela. Dice, nacer de nuevo es. ¿Y esa? Las preguntas en la que la hermanita contestó que era, bueno, la anterior a esta, no la que acabaste de decir, sino la anterior. Que no, la escuché. La que le pregunté a la hermanita Bianca. Bianca, creo que sí. Dice, nacer de nuevo es un cambio de vida. A, B, cambiar los hábitos. C, enterrar el viejo hombre. D, ser espíritu. Ninguna de las anteriores. ¿Esa, mi hermanita? Ah, es que yo pensaba que ahí también iban todas. No, mi hermanita, porque mira, dice que nacer de nuevo es A, ¿es un cambio de vida? No, ¿cierto? No, porque un cambio de vida y puede tener un cambio de vida, pero estar perdida. B, cambiar los hábitos, pero sigue uno perdido. Y enterrar al viejo hombre, porque recordemos cuando hablamos que se entierra ese viejo hombre, se entierra ese muerto y ya nace la persona en una nueva vida. Y de ser espíritu, pues a veces puede ser la persona espíritu, ser, pero estar... Sí, sobre todo esa última, era la que me dejaba como también. Bueno. Esa parte de enterrar al viejo hombre es un milagro de Dios, ¿no? Es nuestro Señor el que lo hace. Sí, ese trasplante de corazón, quitar ese corazón de pecados es solo un milagro que solo Dios hace. Okay. Pastor, no se duerma, vamos a terminar. Vamos con bueno, mi hermanita Marcia. Pastor, vamos con el pastor. Cuénteme. ¿Un cambio de vida es igual a nacer de nuevo? ¿Falso o verdadero? Falso. Hermanita Bianca, muy bien. Pues. ¿Solo Dios puede hacer el trasplante de corazón? Verdadero. Mi hermanita Deyanira. ¿Quitar el cuerpo pecaminoso carnal es igual a o semejante a quitar el corazón de piedra? ¿Cómo es la pregunta, pastora? Qué pena. Tranquila. ¿Quitar el cuerpo pecaminoso carnal es igual o semejante a quitar el corazón de piedra? Sí, sí, señora. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. Mi hermanita Marcela. Al crucificar el viejo hombre, ¿el cuerpo de pecado es destruido? Sí, señora, verdadero. Verdadero. Mi hermanita Marley. Nacemos de nuevo cuando Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne dentro de nosotros y pone su Espíritu Santo en nosotros. Verdadero. Verdadero. Mi hermanita Elida nos responde falso o verdadero. ¿Todo el mundo será salvo porque Dios es bueno?
¿Falso o verdadero? Mi hermanita Bianca, ¿el nacer de nuevo implica haber nacido de agua y del espíritu? Verdadero. Pastor Gerardo, cuando la persona ha nacido de nuevo, ¿es una nueva criatura? Sí, verdadero. Mi hermanita Elida contestó, todo el mundo será salvo. Yo le pregunté, ¿todo el mundo será salvo porque Dios es bueno? Ella me respondió, espere, miramos acá el chat. Ella respondió, verdadero. ¿Qué dicen ustedes? No, nunca. Falso, Es mi necesario hermanita. nacer de nuevo para ser salvo. Es falso, mi hermanita Elida. Todo el mundo será salvo porque Dios es bueno. No, es falso, ¿sí? Porque primeramente recordemos que necesitamos nacer de agua y del espíritu. Ujú. Bueno, íbamos por acá en mi hermanita de Yanira, ¿sí? ¿Al pastor ya le pregunté? No. Ajá. Bueno, vamos a mi hermanita de Yanira. Cuando la persona ha nacido, no. Quitar el corazón de piedra es erradicarlo o quitarlo de raíz. Sí, señora. Verdadero. Verdadero, verdadero. Mi hermanita Marcela, que cuando Dios pone su espíritu en nosotros, ¿no somos hijos de Dios? ¿No somos? No. Ujú. ¿No Falso. somos? Ah, muy Ujú. bien, mi hermanita. Mi hermanita Marley, ¿pasar de muerte a vida es evidencia de conocer a Dios? Verdadero. Verdadero, muy bien. Hermanita Bianca, Dios nos quitó el corazón de piedra y un corazón de carne, que escribe su palabra en la mente y el corazón. Verdadero. Verdadero. Pastor, ¿el nacido de Dios está condenado y conoce a Dios? ¿El nacido de Dios está condenado? ¿Y conoce a Dios? ¿Conoce a Dios? Claro, lógico. El nacido de nuevo, sí, verdadero. Porque si Sí. nació de nuevo, conoce a Dios. Véngase, otra vez la repiten. A ver. El nacido de Dios está condenado Ah, y ya. conoce a Dios. Ah, no, falso. Porque ya conoció a Dios, ya nació de nuevo. Es salvo. Falso, Claro. falsa. Ujú. Mi hermanita de Yanira, el nacido de Dios es espíritu y es de él. Verdadero. Muy bien, mis hermanas, les felicito porque respondieron bien. Entonces, según la palabra de Dios, el nacer de nuevo consiste en tener ese trasplante de corazón, ¿sí? Es decir, que quitar el corazón de piedra, quitar el prepucio del corazón incircunciso, echar de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal y crucificar a ese viejo hombre. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, ¿sí? Amén. Ya somos ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En ese hecho lo que nos da el derecho a ser hijos Hijos de y Dios. herederos o herederos, juntamente con Jesús. A Dios somos ya parte de la familia de Dios. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos terminado, gracias a Dios. Y pues cuando recordemos que la parte de circuncidar también nos enseña que cuando circuncidaban los niños, cuando allí les quitaban una partecita del pene, porque esa parte era que lo que iba a afectar a las mujeres cuando o sea, era guardando a las mujeres para que no les diera cáncer de matriz, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a la circuncisión, ¿sí? Circuncidar. Por eso es que hay hoy en día, pastora, hay mucha mujer con cáncer, ¿cierto? Que en ese tiempo se hacía, pero por eso nos da ese ejemplo de quitar lo que nos sirve. Pues no lo explicamos al principio, sino que me acordé ahorita para de pronto, pues así. ¿Es cáncer de qué, hermana? ¿De lo que evita el cáncer de qué? Matriz. ¿De matriz? Por eso el niño se tiene que circuncidar cuando está pequeñito. Pero ya después tenemos una explicación más a fondo de esa parte, porque pues ya se acabó el tiempo y no lo explicamos desde pues, vamos a orar y por eso hace comparación en quitar el corazón de piedra,
pecaminoso que no sirve. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a orar. ¿Alguien quisiera orar? Para que terminemos. Por allá una hermana, demos el privilegio a las mujeres. El pastor les está dando el privilegio. Yo, Nos está pastora, dando el privilegio. pastora, Bueno, hermanita Janet. pastora Caterine. Señor Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, conforme a la palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a nacer del agua, del Espíritu, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Gracias por revelarnos estas cosas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por el evangelio del reino de los cielos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú lo estableces en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy muchas gracias, Señor, aún por nuestra pastora Caterine. Te doy gracias aún por nuestro pastor Israel, Señor, porque estas cosas le fueron reveladas, Señor, y ha hecho, Señor, discípulos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú quieres que seamos obreros aprobados por ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en eso consiste la vida eterna, en conocerte a ti y al Señor Jesucristo, como lo dice las Sagradas Escrituras, Señor. Te doy gracias, Señor, porque es un privilegio de cada uno de nosotros, Señor, estar escuchando esta verdad, Señor. Ayúdanos a ser hacedores, no solamente oidores, sino que pongamos, Señor, por ejemplo, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones que necesitamos tomar para nuestra salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, aún por estos medios que tú nos permites reunir, Señor, y que tú nos enseñas por medio de nuestra pastora Caterine. Padre, te doy gracias por ella, te doy gracias, Señor, porque tú le recompensarás el tiempo, Señor, que ella dedica, Señor, para enseñarnos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darnos, Padre, en el nombre de Jesús, oídos para oír, ojos para ver y ese corazón entendido, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos tanto amor. Gracias por darnos a tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos, por revelarnos el evangelio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Ahora, Señor, te doy gracias, Señor, que en esta noche seamos guardados de todo mal, de todo peligro, Señor. Aún mientras dormimos, Señor, tú velas nuestros sueños, Señor. Que tengamos esos sueños reparadores, confortantes, Señor, en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, te doy gracias, Señor, porque el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras parentelas lejanas y cercanas, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, lo declaro hecho, lo recibo con acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén.